Con los que estén ahí, vamos a iniciar esta clase. Voy a tener, le dije que estoy de guardia, tengo que acelerar, y encima comenzamos tarde, ¿no? Así que vamos a hacer así. Bueno, vamos a hablar de infecciones urinarias el día de hoy. ¿Se ve, no? Omar, ¿se está viendo la presentación o no? Sí, doctor. Bueno, vamos a comenzar con las definiciones. Cuando hablamos de bacteriuria, una bacteria se refiere a la presencia de bacterias en la orina. En condiciones normales se debería encontrar libre de ellas. Ahora, esta bacteriuria puede ser sintomática o asintomática. El término de leucocituria se aplica cuando hay la presencia en la orina de leucocitos, que son los glóbulos blancos, en una cantidad mayor a 5 por campo. Y el término de piuria ya se refiere a la presencia de piocitos. ¿Qué son los piocitos? Son leucocitos modificados que están en la orina, y por lo general esto indica una infección, una respuesta del urotelio contra las bacterias. Una bacteriuria sin piuria suele indicar una colonización bacteriana y no necesariamente hablamos de una infección urinaria. Y la piuria ácida sin bacteriuria nos obliga a realizar la prueba en busca de tuberculosis urogenital. La tuberculosis, como ustedes comprenderán, es una enfermedad endémica en nuestro país y con frecuencia vemos que puede comprometer también al aparato urinario. Nosotros usualmente cuando vamos a hacer el diagnóstico de infección urinaria vamos a pedir un urocultivo al paciente. Entonces vamos a ver cuál es la interpretación del urocultivo. Podemos tener dos escenarios. Se habla de una bacteriuria asintomática, cuando en la orina vamos a encontrar más de 100.000 colonias, colonias por mililitro. Pero en este caso no hay síntomas. Entonces se habla de bacteriuria asintomática. Y el otro tipo de bacteriuria, cuando hay una bacteriuria significativa. Cuando hablamos de paciente con bacteriuria significativa, cuando hay un aislamiento de gérmenes patógenos urinarios en el cultivo de orina, que ha sido recolectado asépticamente, bueno, con un recuento variable, pero siempre va a ser menor a las 100.000 unidades por colonias por centímetro cúbico, ¿no? A diferencia de la bacteria propiamente dicha. Entonces vamos a encontrar acá un monto, una cantidad menor de gérmenes. Ahora, podemos tener tres escenarios para nosotros entender más o menos en el cultivo cómo es el recuento de colonias. Desde un punto de vista cuantitativo, podemos tener cuando hay menos de 10.000 unidades de colonias por mililitro, cuando hay entre 10.000 y 100.000 unidades de colonias por mililitro, o cuando hay más de 100.000 unidades de colonias por mililitro. Cuando nosotros tenemos un recuento menos de 10.000 unidades de colonias, decimos que el urocultivo es negativo, ¿no? Porque hay un cultivo no significativo y probablemente sea una contaminación. Cuando nosotros encontramos una cifra entre 10.000 y 100.000 unidades de colonias por mililitro, ya hablamos que hay un cultivo dudoso. En ocasiones puede ser significativo, sobre todo en infecciones por levaduras o por determinados focos gram positivos, ¿no? Que no son frecuentes, o también cuando hace cultivos en un paciente que ya ha recibido un tratamiento o está en tratamiento. Vamos a encontrar ya cifras entre 10.000 y 100.000 unidades de colonias. Y cuando encontramos una cifra mayor de 100.000 unidades de colonias, decimos que hay un cultivo significativo y probablemente estemos frente a una infección urinaria, ¿no? Ahora, de acuerdo al sitio de origen, vamos a clasificar a las infecciones. Se habla de una cistitis, que describe un síndrome clínico caracterizado por disuria, que es ardor al momento de orinar, polaquiuria, que es un aumento en la frecuencia urinaria, y micción imperioso tenesmo, que ya tiene que ver ya con la sensación que le llama al paciente, ¿no?, a ir a orinar, y en ocasiones puede haber también un dolor en el bajo, dolor subcutáneo. Esos son, digamos, síntomas típicos de una cistitis, de una infección de la vejiga. Y hablamos de una pielonefritis aguda cuando es un síndrome clínico caracterizado por escalofríos, fiebre y dolor lumbar, que se asocian obviamente con bacteriuria y piuria, que es una combinación que se considera muy específica de una infección bacteriana aguda del riñón, que ya estamos hablando de un nivel más alto. ¿Cómo se clasifican las infecciones en relación al estado anatómico funcional de las vías urinarias y el estado de salud del cuerpo?
Puede ser una infección no complicada o una infección complicada, cuando la diferenciamos una de otra. La infección no complicada describe una infección que ocurre en una persona sana, con vías urinarias estructural y funcionalmente normales. Cuando hablamos de una infección no complicada. Una infección es complicada cuando se asocia con determinados factores que van a aumentar la probabilidad de adquirir bacterias y concomitantemente van a disminuir la eficacia del tratamiento que nosotros podemos administrar a un paciente. ¿Cuáles son esos factores agregados? Por ejemplo, cuando las vías urinarias tienen anomalías en su estructura o su funcionamiento. Cuando el huésped está inmunocomprometido. Cuando las bacterias tienen mayor virulencia o resistencia a los antibióticos. O la combinación de varios de estos factores. Entonces, estos factores agregados le van a dar el carácter a una infección complicada, a diferencia de una infección no complicada que no tiene estos factores atenuantes. Estos factores de riesgo, ¿m? Ya aumentando para que ustedes tengan un conocimiento más amplio. Por ejemplo, una infección en un varón, en un urinaria, de por sí es complicada. O sea, no debe un varón usualmente tener una infección urinaria, a diferencia de la mujer, que es más frecuente y que no nos habla de complicación. Igual en los niños. O sea, en un varón o en un niño, encontrar una infección de por sí ya es complicada. Cuando hay infecciones urinarias adquiridas en instituciones hospitalarias, las nosocomiales, también es complicada. Cuando el paciente está sometido a sondaje vesical permanente, por ejemplo, pacientes prostáticos, también nos da una infección urinaria complicada. Cuando hay alteraciones funcionales o estructurales de la vía urinaria, cuando hay obstrucción de la vía urinaria en pacientes prostáticos, por ejemplo, durante el embarazo, en pacientes diabéticos, en pacientes inmunodeprimidos y en enfermedades o daños neurológicos que alteren el funcionamiento vesical, cuando existen también fracasos terapéuticos previos, cuando hay recaídas o cuando hay una infección recurrente en la infancia. Estos son factores de riesgo para hablar de una inmunidad complicada. Esto es importante porque les van a preguntar en los exámenes usualmente que les van a tomar. Ya en 2005, en el examen nacional de medicina, que dan ahora para convalidar el título, que puedan estar, digamos, entrar después a ejercer su carrera, les van a preguntar. En una de las preguntas decía así: el diagnóstico de laboratorio de infección urinaria a partir de una muestra por torro medio se establece determinando el crecimiento de, ¿no? Y les dan algunas alternativas, ¿no? Esas 5 alternativas de acuerdo a la pregunta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? A ver, ¿quién me dice qué se le ocurre? De acuerdo a lo que hemos hablado, cuando estamos hablando de una infección urinaria, en esa situación. La A. Ay, estoy en clase ahorita. Te llamo cuando termino. La C, doctor. Sí, pues vamos a ver acá, ¿no? Claro, tenemos que tener por lo menos más de 10 a las 5 colonias por mililitro, como hemos dicho. En el MIR, que son exámenes un poco más complejos, ¿no? También preguntan, y hubo una pregunta del 2014 que decía, ¿cuál de los siguientes pacientes no presenta un factor de riesgo para tener una infección urinaria complicada? Y ahí les ponían 5 alternativas. A ver, lean las alternativas y luego me dicen qué les parece, o sea, cuál sería la respuesta de acuerdo a lo que acabamos de hablar. ¿Cuál de los siguientes pacientes no presentaría un factor de riesgo para una infección urinaria complicada?
los 5 casos. A ver, ¿quién me dice qué le parece? ¿Una respuesta? ¿Nadie? Bueno, de los 5 casos que La ven ahí, no es la primera. Los 5 casos que ya le dije que un hombre de por sí, dijimos que era complicado. Y ahí todavía está con lesión medular. Entonces, eso no puede ser, obviamente. Hablamos también, en este caso, de la diabetes. Esto tampoco puede ser. Hablaba de malformaciones en la estructura, en la vía urinaria. Un divertículo urinario tampoco. Ya eso escapa al concepto de lo que hemos hablado. Entonces nos queda la segunda o la tercera alternativa. ¿Una mujer gestante es un factor de riesgo? sí. Y una mujer joven de 17 años, dice con antecedentes, o sea, no está diciendo que tenga litiasis al momento, no que tuvo en algún momento. Entonces, esa de ahí la respuesta correcta. Que veamos, las respuestas de estas preguntas ya son un poco más complejas. Volviendo a nuestra realidad, el examen nacional de medicina del 2011 preguntaron, puerpera de 12 horas presenta fiebre y puño percusión lumbar positiva. Examen de orina le encontraron una piuria, bacteriuria, y la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico probable? Y les dan ahí las 5 alternativas. Entonces analizamos la pregunta y vemos a ver qué alternativas se podría acercar más o menos a la respuesta correcta. Una pielonefritis aguda. O sea, ¿qué alternativa sería? La D. Nada. ¿Y por qué? Porque obviamente estamos hablando que ya hay fiebre. Y hemos dicho que la fiebre es un componente que hace, ya que pensemos en una infección ya no localizada, va a complicar y generalmente cuando afecta al riñón. Bueno, continuando con nuestro análisis, vamos a ver la clasificación de acuerdo al nivel de localización en el tracto urinario, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay infecciones de vías urinarias altas y infecciones de vías urinarias bajas. Altas es que compromete al riñón, como también los abscesos renales, por ejemplo, la pelvis renal y los uréteres. Generalmente se acompaña de síntomas generales y la fiebre está en la cabeza. Fiebre, fatiga, pero la fiebre siempre vamos a encontrar como un indicador de vías urinarias altas. La evidencia de vías urinarias bajas, normalmente la tóxica, puede ser hasta la próstata o la uretra, usualmente no presentan síntomas generales. Ahí tenemos la diferencia. ¿Qué factores predisponentes hay que tenemos que tomar en cuenta? Entonces, primero vamos a ver que una infección urinaria es mucho más frecuente en mujeres que están en edad fértil. Vamos a ver que la mujer posee una uretra más corta y tiene una relación de vecindad entre el perineo y la región uretral, lo cual le predispone. En niñas, por ejemplo, a veces cuando no se supervisa, en el momento en que van al baño, suelen limpiarse las heces de atrás hacia adelante, arrastrando gérmenes del recto hacia la vagina. Luego también vamos a ver el reflejo vésico-ureteral, ¿no? Generalmente en lactantes y niños, pero también en las niñas, a veces hay mayores tasas de infección urinaria por este factor, reflujo vesicoureteral. Cuando se toman baños de inmersión o de espuma, ¿no? También se ha visto que hay mayor predisposición a tener infecciones. Cuando hay actividad sexual, ¿por qué la actividad sexual es un factor predisponente? Porque favorece el intercambio de microorganismos en el acto sexual, o cuando se usan espermicidas que suprimen la producción del peróxido de hidrógeno por el lactobacilo y refuerza la adhesión de las bacterias al urotelio, por ejemplo. El uso de condones no lubricados lesiona el epitelio de la vagina, predisponiendo infecciones, ¿no? Entonces, por eso la actividad sexual es un factor predisponente. El mismo embarazo, ¿no? El cambio hormonal se predispone a infecciones de vías urinarias, especialmente al final del primer trimestre, y sobre todo el comienzo del tercer trimestre. Entonces vamos a ver que ahí hay infecciones de vías urinarias, y también por el mismo crecimiento del útero que va a comprimir la vejiga, lo que ocasiona que la vejiga ya no se llene completamente y la orina se estanque, sobre todo, y se convierte en un caldo de cultivo, ¿no? Y aquellas personas que hacen reunión voluntaria por el efecto de caldo de cultivo que hemos visto. Por eso que no es bueno estar aguantando mucho de orinar, sino ir al baño cuando el organismo lo necesita.
¿Qué microorganismos patógenos urinarios vamos a ver en las infecciones? El germen, la Escherichia coli, es un gran negativo perteneciente a la familia Enterobacteria y es por mucho, la causa más frecuente de infección urinaria en general. Aquí no hay pierde. Es responsable del 85% de las infecciones extrahospitalarias no complicadas y del 50% de las intrahospitalarias que realmente son complicadas, hemos dicho. Entonces, las infecciones intrahospitalarias se deben, además de la E. coli, puede haber Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter serrata, Pseudomonas, Providencia, Fecalis y Staphylococcus epidermidis. Pero en el 95% de estos casos vamos a ver que las infecciones son solo monomicrobianas, son solo germen. Pero existe un 3 a 5% que va a ser polimicrobiano, o sea, que van a tener más de 2 o más gérmenes en el efecto, vamos, en la causa de la infección. Sobre esto se preguntó en 2008 en el examen nacional de medicina y decía la pregunta 17, ¿cuál es el agente causal más frecuente de infecciones del tracto urinario en niñas? Esas eran las alternativas. ¿Cuál sería la respuesta correcta? D, ¿no? A ojo cerrado, la Escherichia coli. Les he dicho que casi en todos va a ser siempre lo más frecuente. Otra pregunta más, pregunta 2 del 2009. El factor predisponente más frecuente de infección urinaria recurrente en niñas es, estamos hablando de factores predisponentes. Y dieron esas 5 opciones. Nefroliptasis, divertículos vesicales, reflujo vesicoureteral, divertículos uretrales o hidronefrosis. C. ¿Cuál sería la alternativa correcta? El reflujo vesicoureteral. Lo dijimos, lo hemos mencionado como una de las causas probablemente de infección urinaria recurrente en niñas. Y ya en el MIR, el 2015, hicieron esta pregunta, la 123, decía, respecto a la etiología de las infecciones urinarias, ¿cuál es la respuesta falsa, ¿no? De estas 5? Les van a dar todas correctas, pero hay una que está rara. Esa tienen que descubrir cuál es. La primera dice, aunque los virus rara vez causan cistitis, puede observarse piruria asintomática en el curso de muchas infecciones víricas. La presencia de cándida en la orina suele ofrecer pacientes diabéticos y o portadores de una sonda vesical permanente, eventualmente una colonización sin Corynebacterium origina infección de pacientes inmunodeprimidos, entre ellos los sometidos a planta renal y los portadores de sonda vesical. La Escherichia coli es el organismo responsable más frecuente de las infecciones urinarias no complicadas, pero solo un porcentaje mínimo de las infecciones complicadas. Y quinta, alternativa, la infección urinaria polimicrobiana en cerca del 5% de los casos, especialmente en pacientes con vejiga neurógena, sonda vesical o fístula vesicorectal o vesicovaginal, entre otras causas. De las 5, lo hemos mencionado, ¿cuál sería la respuesta falsa? ¿Cuál cree? De algunas cosas no les he hablado, porque lo que les he hablado ahí está claro. La 4. Claro, ¿no? Hemos dicho que la E. coli es la más frecuente en todos los escenarios. Ahí dice, solo el número mínimo de infecciones complicadas, eso es falso. La mayor parte de infecciones complicadas también es la E. coli la causante. Y la pregunta 105, el 2011 del MIR, también decía, ¿cuál sería el diagnóstico más probable de un paciente de 35 años de edad que hace varias semanas vendrá un episodio aislado de hematuria leve, dolor en flanco de tipo cólico, o la quiuria, y en el análisis de orina aparece piguria ácida con urocultivo negativo? También hemos mencionado. ¿Cuál sería el diagnóstico más cercano a ese cuadro? Piguria con urocultivo negativo. 4. Claro, a ojo cerrado, tuberculosis urogenital. Bueno, con respecto a la manera clínica de la infección urinaria, vamos a tener ahí la cistitis, suele asociar con lo que se conoce como el síndrome miccional, que incluye disuria, olaquiuria y micción imperiosa. En general se identifican síntomas de las vías urinarias inferiores que suelen preceder en varios días a la aparición de síntomas de las vías urinarias superiores. Siempre va a comenzar ahí. Y ya la pielonefritis, como hemos mencionado, se asocia clínicamente con fiebre, recuerden eso siempre, escalofríos y dolor lumbar, ¿no?
Son estos casos donde cuando duele la zona lumbar hablamos de problema de los riñones. Lamentablemente, el populorum, el vulgo, todos los pacientes que vienen tocándose atrás cuando tienen una lumbalgia y dicen, doctor, me duelen los riñones. Y de esa mayoría de pacientes, solamente un 10% tendrán una infección urinaria. El resto tienen problemas de columna, pero lo asocian siempre al dolor lumbar a riñones. En el caso de la peritonitis sí se justifica entender que el dolor lumbar viene de origen renal. Con respecto a las infecciones vesicales, ¿no? Tenemos las cistitis no complicadas. Los síntomas de presentación usualmente son variables, pero en general van a incluir la disuria, la polaquiuria y la micción imperiosa, o a veces todos ellos juntos. También puede haber un poco más raro dolor suprapúbico, hematuria o orina maloliente, que también es la causa de consulta de los pacientes. Sobre todo mi orina fue muy fuerte, tiene mal olor. A veces los gérmenes van a fermentar la orina. Y la E. coli es el microorganismo más frecuente, causante del 75 al 90% de los casos de cistitis agudas en las mujeres jóvenes. El Staphylococcus saprophyticus también es causa frecuente de infección de tracto urinario en mujeres jóvenes sexualmente activas y es responsable pues entre el 10 al 20% de estas infecciones. El tratamiento de las infecciones vesicales no complicadas, usualmente la combinación de antibióticos como el cotrimoxazol, que es el primetoxina, el sulfamethoxazol, son fármacos económicos eficaces para la terapia empírica. Que logran una curación bacteriológica más o menos a la semana, los 7 días de tratamiento, en alrededor del 94% de las mujeres. O sea, no hay falla, es un antibiótico barato que pueden usar. Ya luego viene la nitrofurantoína, que también mantiene excelente en la actividad, se la considera menos activa contra bacilos aerobios gram negativos, diferentes de E. coli. O sea, en E. coli ya bien, pero cuando son diferentes, ahí puede haber problemas en la respuesta. Las fluoroquinolonas, como el ciprofloxacino, el norfloxacino o el levofloxacino, ven a una que excelente y se toleran bien. Con respecto a la duración del tratamiento en una cistitis no complicada, 3 días es suficiente. Es el régimen acortado de elección para la cistitis no complicada en las mujeres. No complicada en mujeres estoy hablando. Cuando el tratamiento se va a extender a 7 días, generalmente es cuando hay una infección, una cistitis en un varón. Ya dijimos de por sí, cuando hay un problema de infección urinaria en un varón, ya es complicada. Entonces, eso implica ya que el tratamiento no puede ser acortado. Entonces, tenemos que darle una semana mínimo de tratamiento. Con respecto a la bacteria sintomática, ¿no? Que dijimos que encontraba más de 100.000 unidades de colonias en la orina en un paciente que no tiene síntomas, es un diagnóstico microbiológico basado en el aislamiento competitivo de bacterias en una muestra de orina obtenida de forma apropiada. Un paciente que no tiene signos ni síntomas compatibles con una infección urinaria. El tratamiento de la bacteria sintomática va a depender mucho de la población y del riesgo de evolución adversa que pueda tener. Y debe evitarse usualmente el tratamiento antibiótico poco necesario en esta entidad que es la bacteria asintomática. En poblaciones adultos, la bacteria asintomática no resultó ser nociva según los estudios que se han hecho. Sin embargo, acá viene la tingencia. En mujeres embarazadas y pacientes sometidos a intervenciones urológicas, el tratamiento sí se considera apropiado en esos casos. Pero en el resto puede que no sea necesario. Pero recuerden, mujeres embarazadas y pacientes sometidos a urológicas, hay que tratar a ese paciente sí o sí, aunque no tenga síntomas. Con respecto a la causa de las pielonefritis agudas en infecciones extrahospitalarias, siempre vamos a sacar la cabeza al Escherichia coli, más o menos responsable del 80% o más de las infecciones urinarias adquiridas fuera del hospital. Bacilos gram negativos, incluyendo ya Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Pseudomonas, Errata y otros gérmenes en su conjunto van a ser responsables del 10 a 15% de las infecciones restantes. Y ya un 2 a 3% menos frecuente el Staphylococcus fecalis y el Staphylococcus aureus. Cuando nosotros examinamos a un paciente, esto hay que saberlo para evitar errores en el examen. Cuando queremos nosotros evaluar una pielonefritis aguda, o la sostenemos, vamos a encontrar que refieren dolor lumbar.
Y el dolor lumbar va a estar referido a la zona renal, a la fosa renal. Y hay una prueba que se debe hacer, que es el signo de Giordano positivo. Tener cuidado porque a veces una cosa es el signo de Giordano y otra cosa es la puño-percusión, ¿no? Que muchos aplican. Y a veces uno que no tenga infección, te meten un puñete atrás y te va a doler, obviamente. Entonces hay que saber hacer el examen y se recomienda usar lo que es el signo de Giordano. Ahí lo tenemos en el lado derecho. Dice que es un dolor provocado en la pielonefritis por el choque del borde cubital de la mano, nada más, no el puño, borde cubital contra la región lumbar del paciente sentado, agachado hacia adelante. Entonces golpean ustedes. Y es positivo cuando el paciente al golpear siente el golpe y hiperextiende la columna. Es un Giordano positivo. No le metemos un puñete, sino la parte cubital de la mano. Vamos a encontrar aparte fiebre con escalofríos en la peritonitis aguda. Puede haber disuria, piuria, bacteriuria, ¿no? Y en la piuria puede haber incluso cilindros leucocitarios en el examen de orina. Y la duración clínica más o menos son un paciente que ya tiene un curso al menos de 2 semanas. En los ancianos puede causar o cursar con un síndrome confusional, ¿no? Malestar general y dolor abdominal, siendo en ocasiones la fiebre muy escasa en ancianos. En ancianos puede haber una peritonitis sin fiebre. Y los cilindros leucocitarios siempre patológicos. En una enfermedad tubular y glomerular implican patología renal, ¿no? Y cuando nosotros encontramos en sinónimo una pielonefritis. Las infecciones renales, y hablando con respecto al tratamiento de una enfermedad aguda, tratamiento de primera línea, normalmente usamos la fluoroquinolona de arranque. Siguen siendo el gold estándar recomendado para la pielonefritis aguda no complicada. Y en pacientes que no requieren hospitalización necesariamente, lo vamos a dar a dosis de ciprofloxacino, a dosis de 500 gramos cada 12 horas por 7 días. Y en el levofloxacino podemos dar 750 miligramos, viene de 500 también, solo 5 días, ¿no? Sería suficiente. Ahora, si la resistencia no se conoce o es mayor al 10%, en algunos casos que no responden a estos fármacos iniciales, podemos intentar ya dosis endovenosas de acción más prolongada de un beta-lactámico, por ejemplo, como la ceftriaxona, o una dosis de un aminoglucósido, ¿no? Que puede ser gentamicina o micacina, 50 miligramos por kilo, ya es recomendable, ¿no? Un tratamiento ya parenteral. Con respecto a esta parte, ya también hay preguntas en el examen de medicina. En 2008 preguntaron, mujer de 23 años de edad, con disuria hace 4 días, y se recibió una dosis de cotrimoxazol sin mejoría. Acude al hospital a presentar lumbalgia, náuseas, vómitos y fiebre. Al examen físico se le encuentra febril, con las mucosas orales secas, el abdomen, los puntos renouretrales superiores y medio positivos. En el uroanálisis, han encontrado leucocituria y cilindros leucocitarios. ¿Cuál es su precisión diagnóstica? Esas fueron las alternativas. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico correcto de acuerdo a lo que hemos conversado? A ver, ¿quién dice? ¿Qué es? ¿Alguien se avienta? ¿Nadie? La E. La E. ¿Cuál? La E. La E. La E. ¿Seguros? La respuesta correcta es la E. La E está hablando de peritonitis recidivante. Esto no habla de recidiva, está hablando de un primer episodio. Y es no complicada porque es en una mujer. Vimos que en la mujer, si hubiera en un varón o un niño, ahí sí hablamos de complicada. Pero es una pielonefritis porque hay fiebre, o sea, hay compromiso general. Pregunta 203 del MIR del 2002. Gestante de 27 años, 30 semanas de gestación y se acude a urgencias como tal de un dolor en región lumbar izquierda y disuria. No tiene sensación febril. Refiere infecciones del tracto urinario reiteradas. En el análisis de orina se observa, dice, hemoglobina 3 cruces, leucotrienos 3 cruces, nitritos 2 cruces, sedimento 15 a 20 leucocitos por campo y 5 a 10 hematíes por campo. Dice, ante la conveniencia de instaurar un tratamiento antibiótico empírico, o
sea, sin esperar todavía el urocultivo ni el antibiograma, ¿cuál de los siguientes microorganismos es el responsable más frecuente de infección urinaria en las gestantes? O sea, están preguntando por microorganismos. ¿Cuál sería la respuesta a ojo cerrado? La 1. Escherichia coli. No hay pierde. Eso siempre recuerdo. No hay pierde con la E. coli en la causa de infecciones urinarias. Pregunta 125. Las pautas cortas, o sea, los 3 días de tratamiento antibiótico de infección urinaria, no se aconsejan en qué casos. ¿En qué casos no le daríamos solo un tratamiento acortado? Ya lo hemos mencionado. 2. En el varón, ¿no es cierto? En el varón nunca se da tratamiento acortado. En la mujer sí, pero en el varón hay que darle por lo menos una semana bien dada. Ahora, la infección urinaria durante la gestación. Acuérdate que lo sepan, porque van a tener que hacer control gestante y tienen que manejar el tema. El factor de riesgo más importante de infecciones de vía urinaria es el embarazo. La prevalencia de la bacteria sintomática hallada en screening de mujeres embarazadas no es incidente superior a la hallada en mujeres no embarazadas, o sea, casi es igual en ambas. O sea, el embarazo no predispone a más aparición de variedad sintomática. Sin embargo, las variedades sintomáticas son las complicaciones más frecuentes en el embarazo y de no ser tratada aumenta la incidencia, es un factor de riesgo para dar pielonitis aguda, bajo peso al nacer y amenaza de parto prematuro. Entonces, se ha visto que entre el 60 y 75% de las mujeres que presentan pielonitis del embarazo adquirieron la enfermedad durante el tercer trimestre, cuando la hidronefrosis y la éstasis de las vías urinarias se hacen más prevalentes. El útero está más grande y comprime los uretes, condición de hidronefrosis y hasta las vías urinarias. Y la bacteria sintomática en las gestantes va a condicionar ruptura prematura de membranas, amenaza de parto prematuro pretérmino, retardo de crecimiento intrauterino y además puede conllevar a la insuficiencia renal gestacional, ¿no? Entonces, imagínense las cosas que puede condicionar, por lo cual es obvio que hay que tratar esta entidad. Los agentes etiológicos dominantes, responsables de más del 85% de los casos de infecciones urinarias, son los bailo gran negativo, siendo el más frecuente nuevamente la E. coli, no hay pierde, que son habitantes normales del tubo digestivo. Y en la mayoría de los pacientes con condición de vías urinarias, los casos infectantes derivan de dónde? De la misma flora fecal de la paciente. Lamentablemente es así. Esta sintomática, la bacteria sintomática, la presencia de bacterias en la orina de la mujer embarazada con ausencia de síntomas clínicos, por eso habla de sintomática. Y los primeros factores de riesgo para vencer esta bacteria sintomática son un bajo nivel socioeconómico, aumenta con una mayor edad gestacional, más frecuente en multíparas. También es más frecuente cuando hay diabetes gestacional y cuando hay presencia de células drepanocíticas. El 30% de las bacterias sintomáticas no tratadas van a evolucionar a una pielonefritis aguda. Y el 60-70% de los casos de pielonefritis son precedidos de bacterias sintomáticas. Miren la relación. Por lo tanto, la pielonefritis aguda durante el embarazo se asocia al aumento de la mortalidad prenatal y la prematuridad. Entonces, los criterios diagnósticos deben hacerse un urocultivo sistemático, generalmente entre las 12 y las 16 semanas de embarazo. Se identifica el 80% de las gestantes con bacterias sintomáticas. Y el urocultivo es positivo con más de 100.000 unidades de colonia, con esto el concepto es el mismo, solo germen uropatógeno, cuando no hay signos clínicos de infección, eso ya lo hemos visto. Entonces, miren la positividad, más de 100.000 colonias, ¿no? Y es negativo cuando está por debajo de 25.000 colonias. Examen de orina se encontrará siempre un aumento del pH en la bacteria y la leucocitura. Con respecto al tratamiento, el tratamiento recomendado durar una semana en este caso. Se llama tratamiento acortado. Y el tratamiento de la bacteria sintomática y la cistitis, tenemos ahí la primera opción, con antibióticos que no lastimen, no vayan a dañar al feto, al embrión. Tenemos dar amoxicilina masivo clavulánico, podemos usarlo, 500 miligramos cada 8 horas, vía oral por 7 días. Podemos usar también la cefuroxima o la cefixima, ¿no? Que son cefalosporinas, también siempre por una semana.
Y ya en una segunda opción, o cuando hay alergia a los beta-lactámicos, que dependen alérgicos a la penicilina y estos compuestos, podemos usar la fosfomidina prometamol, que ahora hay presentaciones de dosis única en 3 gramos y suficiente, o la nitrofurantoína, ¿no? A dosis de 50 100 gramos cada 6 horas, vía oral por 7 días, ¿no? Entonces, debemos evitar el tratamiento con dosis única de antibióticos. Sin embargo, la medida de la fosfomicina está justificado porque ha demostrado en los estudios que tiene la misma eficacia que la terapia durante 7 días, ¿no? En ese caso nada más. Siempre hay que recomendar al paciente que tome bastante líquido, el aumento de la ingesta hídrica y de la frecuencia de la micción, para tener cuidado de limpiarse el ano siempre de adelante hacia atrás. Eso hay que recalcarlo siempre. Hay que acidificar la orina simple con vitamina C, 1 gramo por día por una semana. Y recordar que en gestantes con sintomatología clínica evidente de infección urinaria, se debe iniciar el tratamiento sin la necesidad de esperar resultados urocultivos. O sea, acá no necesitamos todavía esperar, porque los urocultivos pueden demorar entre 5 a 7 días. Entonces, no tenemos que esperar cuando hay clínica, hay que dar tratamiento. Con respecto a las preguntas del MIR, para reforzar esto, el 2012 preguntaron, pregunta 203, gestante de 27 años, 30 semanas de gestación, acude a urgencias por notar de ahí un dolor en la región lumbar izquierda y tisuria. No tiene sensación febril, refiere infección del tracto urinario, reiteradas, y en el análisis de orina observan hemoglobina 3 cruces, leucotrienos 3 cruces, nitrito 2 cruces, sedimento 15 a 20 leucocitos por campo y 5 a 10 hematíes por campo. Ante la conveniencia de instaurar un tratamiento antibiótico empírico, ¿cuál de los siguientes microorganismos es el responsable más frecuente en la las gestantes? Bueno, es a ojo cerrado, ya les mencioné, no hay variable, tenemos la E. coli, no hay pierde. Pregunta 102. En relación a la bacteria sintomática del embarazo, señale la afirmación errónea, o sea, ¿cuál de estas no es correcta? La pilonitis del embarazo más fuerte en el tercer trimestre, verdadero o falso. La incidencia de clínica aguda en las mujeres embarazadas con bacteria respecto a las mujeres no embarazadas. La prevalencia de bacteria hallada en screening de mujeres embarazadas es superior a la hallada de mujeres no embarazadas. El desarrollo de pielonefritis aguda durante el embarazo aumenta el riesgo de prematuridad. Las mujeres embarazadas con ella tienen riesgo alto de sufrir bacterias recurrente. ¿Cuál de estas es una afirmación incorrecta, errónea? A ver, ¿quién ya dio en el clavo? La 1. La 3. ¿Cuál? ¿Qué número? La 3. La 1. La 1, ¿te parece a ti? ¿Alguien piensa algo diferente o creen que es la 1? La 3, La ¿no? 1 es verdadera. La ¿Cuál? 1 es verdadera. La 1 es verdadero. No, por eso, ¿cuál es la que es errónea? La Uno 3. contradice. La 3. La 3, ¿te 3, parece? La prevalencia de haya en esquina de mujeres embarazadas superior, dijimos que no había diferencia, ¿verdad? Ese es el error. Muy bien, me estaba atento. Pregunta 104. Respecto a la bacteria sintomática durante el embarazo, señala la afirmación errónea también es acá. La primera, la prevalencia de bacteria durante el embarazo estuvo entre 4 a 6%. Aproximadamente un 30% de las mujeres embarazadas con bacteria desarrollan una pielonefritis aguda. La pielonefritis aguda durante el embarazo se asocia a aumento de mortalidad perinatal y prematuridad. Para indicar tratamiento en mujeres con síntomas, el urocultivo debe ser superior a 10 a la 5, o sea, 100.000 colones por mililitro. La fosfomidina trometamol es un anticuerpo, un antimicrobiano con seguro ante la gestación. ¿Cuál es la afirmación errónea? Claro, ojos cerrados. Dijimos, cuando hay síntomas, olvídense del urocultivo. Hay que dar tratamiento, ¿ya? Eso ya que quede claro. Bueno, mis amigos, hasta ahí tenemos la primera clase. Haremos un break de un par de minutos y de ahí empalmaremos con la segunda y al final las preguntas que queden pendientes. ¿Ya? Dejo ahí un rato. Hola. Sí, Doc. Ya, vamos a comenzar con la última parte, ¿ya? Están viendo la presentación, ¿no? Los traumatismos genitourinarios. Sí, doctor.
Ya, entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar de los traumatismos, vamos a comenzar de los riñones y vamos a terminar abajo en la uretra. Entonces vamos a hablar de las lesiones renales. Con respecto a la etiología, las lesiones renales, tenemos que ver que un mecanismo de producción puede ser directo cuando hay un golpe directo en la zona lumbar, o indirecto cuando, por ejemplo, tienes un golpe ahí en el esquema, están viendo, en la parte anterior del abdomen pero que puede repercutir hasta la parte, digamos, posterior de donde está el riñón, ¿no? Entonces, todo eso también puede haber. A un ladito voy a poner el puntero para poder señalar. Entonces, puede ser directo o indirecto el mecanismo de producción de la lesión. El tipo de traumatismo puede ser cerrado o abierto. Cerrado cuando recibes golpes con objetos contusos o deportes de contacto, accidentes de tránsito, aplastamiento, caídas. Y abierto penetrante cuando después de por arma de fuego o arma blanca. En este caso, por ejemplo, acá se le introducido un fierro a este paciente. También es no necesariamente arma blanca, pero son objetos contundentes que pueden penetrar en la zona lumbar. La presentación, los accidentes de tránsito, las caídas de altura y las agresiones físicas contribuyen a provocar la mayoría de los traumatismos renales cerrados. Y las lesiones renales penetrantes se deben con mayor frecuencia a la herida por arma de fuego y por arma blanca, como ven acá en el esquema. Los indicadores más significativos de lesión del aparato urinario son el hallazgo de hematuria microscópica o macroscópica, asociado a veces a cuadros de hipotensión. Sin embargo, el grado de hematuria y dolor lumbar no siempre está bien relacionado con el grado de lesión renal. Puede haber una gran hematuria y dolor lumbar y no tener una lesión tan severa. Lo contrario, puede haber poca hematuria y poco dolor lumbar y es una lesión grave. Entonces, no hay una correlación así tan exacta. Vamos a recurrir a la clasificación de la Asociación Estadounidense de Cirugía y Trauma. En inglés está ahí, donde se hace una escala de gravedad en la lesión en los órganos en relación con el riñón. Entonces se ha catalogado hasta en 5 grados, como está acá en el esquema, de tal manera que una contusión o un hematoma subcapsular sin expansión es de grado 1, un hematoma perirrenal que no se expande es un grado 2, una laceración cortical que es mayor de 1 centímetro, pero no hay extravasación de orina es un grado 3, una laceración a través de la unión córtico-medular del sistema colector, ¿no? Ya viene a ser un grado 4, y una laceración del riñón casi destrozado o del pedículo vascular y es un grado 5. Vamos a avanzar. En los esquemas, más o menos está esquematizado lo que estoy diciendo ahí, eso lo van a revisar ustedes. Y vamos a encontrar el estudio por imagen, ¿no? La tomografía computarizada urotem con contraste. Una tomografía del riñón se conoce como urotem, que es una tomografía multicorte de vías urinarias y con contraste. Se considera el método de elección para la evaluación del aparato urogenital en pacientes que presentan traumatismos renales. El detalle anatómico agregado para el diagnóstico de la extravasación del medio contraste en el riñón y de las lesiones, se tradujo en el aumento de confianza para decidir el tratamiento quirúrgico. O sea, la importancia de esto es que te va a ayudar a decidir qué tratamiento quirúrgico va a necesitar ese paciente. Sobre esto también preguntan mucho, y en el examen nacional de medicina del 2004 preguntaron cuál es el mejor estudio para diagnosticar el traumatismo renal. Esas eran las 5 alternativas. Ahora lo que hemos dicho, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿Cuál es el mejor estudio? A ver, ¿quién dice yo? ¿Están ahí? La A, no la tomografía, obvio. Con respecto al manejo del trauma renal, hay un manejo conservador y un manejo quirúrgico. Entonces, normalmente vamos a ver de que para saber cuándo intervenimos a un paciente o cuándo solamente lo observamos, vamos a tener varios parámetros. Entonces, hay que evaluar mucho la hemodinamia y los signos vitales del paciente. Hay que saber de que estos pacientes pueden tener lesiones graves o no tan graves.
Generalmente las lesiones que son graves, generalmente son hemodinámicamente inestables, o sea, por la pérdida sanguínea de la lesión del órgano. Entonces, recordad, para el manejo quirúrgico, vamos a tener en cuenta las lesiones graves y finalmente tienen que ver con una hemodinámica inestable. Con respecto al tratamiento, ¿no? El objetivo del manejo obviamente, con lesiones renales es preservar en la medida de lo posible la mayor parte posible funcional del riñón, con la menor movilidad posible, cuando esto, como les digo, es factible. En el manejo inicial, ¿no? Hay que clasificar el riesgo, hay que tener una vía aérea permeable, hay que tener una vía central canalizada con su sonda nasogástrica, idealmente con un sondaje vesical y una adecuada selección de estudio imagenológico, obviamente una tomografía, y hacer uso de la antibiótico terapia, predominantemente uso de cefaloporinas y quinolona. El 2007 preguntaron también sobre esto, la pregunta 52, decía, paciente que sufre accidente de tránsito sin pérdida de conciencia y constantes vitales estables, presenta un hematocrito 55%, la tomografía muestra un hematoma hepático de 4 centímetros y una laceración del riñón derecho de 3 centímetros, con extravasación del contraste. La pregunta era, ¿cuál es la conducta a seguir? Las alternativas fueron esas: colocación de un drenaje percutáneo, lavado peritoneal, arteriografía renal y hepática, observación, reparación quirúrgica de la laceración. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? De acuerdo a lo que vamos a comentar. La E. La E dirías tú. ¿Todos están de acuerdo o alguien discrepa? La alternativa correcta es la D, ¿no? O sea, como les digo, en la medida de lo posible, si no hay un compromiso severo de las funciones vitales que dice acá, constantes vitales estables, no hay que ser tan agresivo. Todavía se puede observar al paciente. Pregunta, en el año 2010, también sobre lo mismo, dice varón de 40 años que sufre accidente de tránsito, presentando dolor en la región lumbar derecha. En el examen de orina había microhematuria, o sea, menos de 100 glóbulos rojos por campo de orina. En la tomografía del computarizada había un hematoma retroperitoneal y una laceración de grado 2 en el riñón derecho. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Esas fueron las alternativas. Paracentesis, una laparoscopía, una laparotomía, observamos si hacemos manejo médico o hacemos un lavado peritoneal. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, ¿quién se aventura a dar una opinión? Nadie dice yo. Bueno, la respuesta correcta sigue siendo la observación, no ser intervencionista. Porque estamos hablando, dice, de un hematoma y la laceración grado 2, ¿no? Entonces, hay que todavía ser un poco conservadores, no hay que aventarse simplemente por hacer así. Con respecto a las lesiones ya ureterales, vamos bajando. Ahí por riñones, ahora vamos a ver ureteros. Estas lesiones normalmente son poco frecuentes. Ponen menos del 1% de todos los traumatismos contusos que afectan al tracto urinario. Las causas más frecuentes son generalmente las lesiones iatrogénicas. ¿Cuándo se producen? Sobre todo cuando hay actividad quirúrgica. Y muchos de los que producen eso son los ginecólogos, cuando hacen la cisterectomía, sacan el útero, lesionan el uréter que está en el retroperitoneo. Pueden ser lesiones o traumatismos penetrantes, que es una sección parcial o completa del uréter con salida de orina al retroperitoneo y la formación de un urinoma. Cuando se forma el urinoma, se colecta después de fugar de la vía urinaria, se llama un urinoma. Y no penetrantes, cuando la lesión más frecuente es la abulsión o arrancamiento de la unión ureteropiélica por hiperextensión forzada, ¿no? Cuando hay una separación completa de la vía urinaria del parénquima renal.
Con respecto al diagnóstico, vamos a ver que la paciente con un traumatismo ureteral va a depender mucho del mecanismo de la injuria. De la manera que pueden haber traumatismos ureterales externos que pueden darnos hematuria macroscópica o la presencia de un urinoma, o traumatismos iatrogénicos que pueden producir fiebre postoperatoria, o cuando son quirúrgicos, dolor en flanco y cuadrante inferior, náuseas, vómitos, anuria postoperatoria, generalmente cuando se lesiona las dos o los dos uréteres, ¿no? En este caso no hay producción de orina, ¿no? Es evidente. A veces sacan el útero, al ligar los vasos, ligan los dos uréteres, el paciente ya sale sin orinar. En la exploración física, la inspección, va a haber lesiones cutáneas, signos clínicos de inestabilidad hemodinámica, signos de sepsis, salida de orina por la herida quirúrgica, drenaje o vagina. En la palpación puede haber una masa en el flanco como de un urinoma, es una colección de orina, y la puniopercusión renal puede ser positiva a este nivel, o sea, dolorosa. Exámenes auxiliares vamos a pedir, un examen de orina simple, un hemograma, un perfil renal, de la función renal, y en la exploración por imágenes, siempre recuerden la tomografía. El UROTEM, que es la tomografía especial multicorte de renal, con contraste en este caso en el examen. Luego, bajando ya de los uréteres, llegamos a la vejiga, ¿no? Para hablar de traumatismo vesical. Todo el traumatismo de vejiga, la afectación vesical también es poco frecuente, ¿no? Debido a que la vejiga está protegida por toda la pelvis ósea. Cerca del 100% de las lesiones vesicales que se dan en traumatismos cerrados se asocian generalmente cuando hay fractura de pelvis. Rompe la pelvis, como el esquema que ven acá en la flecha, puede lesionar este hueso, digamos, roto a la vejiga, más si está lleno. Entonces, los mecanismos de producción de las lesiones vesicales pueden ser directos o indirectos, cerrados o abiertos. Son cerrados generalmente cuando hay lesiones por cinturón de seguridad o golpes directos en el hipogastrio o esquirlas óseas que incluyen la pared vésica en las fracturas pélvicas que hemos mencionado. Y ya abiertos, obviamente, cuando ya hay algún proyectil o arma blanca. El diagnóstico, las medidas clínicas de un traumatismo vesical va a ser el dolor abdominal de predominio difuso en el hipogastrio, ¿no? Una hematuria macroscópica. Puede haber también anuria o un síncope vasovagal en algunos casos. A la exploración física, la inspección va a ver lesiones cutáneas, signos clínicos de inestabilidad hemodinámica, signo de sepsis, salida de orina por la herida quirúrgica cuando es un postoperado, drenaje o vagina. Y a la palpación puede haber una masa en el flanco, como de un urinoma, y la puniopercusión renal puede ser positiva también relacionado a esto. Los exámenes auxiliares, vamos a ver, vamos a pedir un examen de orina, un hemograma, prueba de coagulación, perfil renal, y aquí tenemos que hacer la exploración imagenológica, usualmente le pedimos una cistografía. Ya descendiendo, dejando la vejiga, llegamos a la uretra. Vamos a hablar de traumatismo uretral. Se ve mucho, por ejemplo, para poder lesionar la uretra, algún mecanismo, por ejemplo, la caída, cuando la persona se golpea o cae con las piernas abiertas, se llama caída engorjada. Se puede producir una lesión uretral por el mecanismo de la caída. Las lesiones uretrales se asocian a un 4 a 14% de todas las fracturas de pelvis. También con la fractura de pelvis se puede romper la uretra. El diagnóstico de lesión uretral se realiza por un alto índice de sospecha ante la presencia de sangre en el meato uretral. Estamos hablando de uretrorragia. Va a haber retención urinaria, va a haber una anuria y concomitantemente un globo vesical en la exploración abdominal. Se clasifica como una ruptura de uretra anterior o una ruptura de uretra posterior. Cuando hablamos de uretra anterior, estamos hablando de uretra, digamos, peniana y vulvar acá en el esquema. Y a menudo suelen ser aisladas y se asocian a una caída enhorcajada, ¿no? Generalmente se lesiona la uretra vulvar. Y la ruptura de uretra posterior ya compromete a la uretra membranosa y la uretra prostática, ¿no? Y eso a menudo se asocia pues cuando hay lesiones de pelvis, ¿no? Fractura de pelvis. De todas maneras, quiero recordarles acá, porque esto siempre se confunde, recordar que la uretrorragia consiste en la emisión de sangre a través del meato uretral independientemente de la adicción, o sea, va a salir sangre que permite no esté orinar. Y es distal al esfínter estriado de la uretra, ya que en caso contrario, cuando es un sangrado ya más alto, por encima del esfínter ya se habla de una hematuria, ya hay orina con sangre. La uretrorragia es un sangrado más bajo.
Estos traumatismos uretrales se asocian con anuria, o sea, no hay orina, dolor y tenesmo vesical. En el manejo inicial, el diagnóstico usualmente nos va a ayudar mucho una uretrografía retrógrada con contraste para ver la zona de la lesión. Lesiones simples por traumatismos, por ejemplo, los sondajes vesicales, cuando se hacen en personas que no están muy entrenadas, pueden romper la uretra, se ve en la emergencia. Y lo más aconsejable como tratamiento a veces es hacer una talla vesical, ¿no? Que es meter una sonda por encima de la vejiga, en la región pélvica, para no estar manipulando la uretra hasta saber bien qué es lo que tiene. Y se puede iniciar ya a manos expertas endoscópicamente un relevamiento precoz. ¿Qué preguntas hizo sobre esto? El año 2012, la pregunta fue, ¿cuál es el signo más frecuente de trauma uretral? Y esas fueron las alternativas. Dolor pélvico, sangrado uretral, incapacidad para vaciar la orina, micción dolorosa, chorro urinario pequeño y pélvico. La ¿Cuál B. creen ustedes que sería el signo, la respuesta correcta? O sea, el sangrado uretral que se traduce como uretro, es el signo del trauma uretral. Pregunta 90 en 2008. Paciente de 40 años de edad, politraumatizado y estable. Al examen se llama sangrado por el meato uretral más edema escrotal. ¿Cuál es el mejor procedimiento diagnóstico? ¿No? Estas fueron las alternativas: una ecografía transrectal, un cateterismo vesical con sonda Nélato, una radiografía de pelvis, una uretrografía retrógrada con contraste y una urografía excretora. ¿Cuál La sería? D. ¿Cuál dijo? La D. Uretrografía retrógrada con contraste. No, eso es lo que vamos a decir, no sería lo más adecuado. En 2011 preguntaron, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico de emergencia en la ruptura de uretra posterior? Fueron las alternativas: cateterismo vesical transuretral, uretroplastía terminal, uretrotomía, embolsamiento uretral, talla vesical. Manejo quirúrgico de emergencia. ¿Cuál creen ustedes será? De acuerdo a lo que hemos mencionado. ¿Lo dijimos? ¿Cuál es? A ver, ¿quién dice? Bueno, siempre cuando hay un tratamiento quirúrgico de emergencia en una ruptura de uretra posterior, lo primero es desfuncionalizar, hacer una talla vesical. Ya después se verá cómo se trata la uretra. Y finalmente vamos a hablar de traumatismo ya genital. Vamos más abajo todavía. Traumatismo de pene. La fractura, entre comillas, de pene, porque fractura porque no es un hueso del pene, pero cuando se erecta se pone tan rígido, no tan turgente, que se habla, entre comillas, de una fractura, ¿no? Es una lesión que obedece a la ruptura de la túnica albuginia, la cual envuelve los cuerpos cavernosos del pene. Y lo más frecuente es que este tipo de traumas se produzcan generalmente cuando el pene está en erección, ¿verdad? O sea, durante el acto sexual. Pero es difícil que el paciente venga y cuente realmente cómo fue. A veces vienen contando historias que, bueno, ellos solo se las creen, ¿no? Pero la mayor parte de veces es durante el acto sexual donde se lesiona el pene. Un golpe directo en el pene en erección también puede causar una fractura de pene, pero más raro. Los pacientes con fractura de pene refieren un crujido repentino, un ligero chasquido, ¿no? Con dolor localizado de tumescencia inmediata. Entonces, eso es la ruptura de la túnica albuquina, que al romperse genera este sonido. El estado de gravedad del traumatismo de pene clasifica el grado hasta 5 grados, ¿no? Para ver más o menos cuál es la gravedad. El grado 1, cuando una laceración de la piel, una contusión nada más. El grado 2, cuando la laceración llega hasta la fascia de Buck, que envuelve los cuerpos cavernosos, pero no hay pérdida de tejido. El grado 3, cuando hay una abulsión, una laceración cutánea por defecto en glande, meato, cuerpo cavernoso, uretra, menor a 2 centímetros. Cuando el defecto del cuerpo cavernoso en la uretra es mayor a 2 centímetros, ya se habla de una especie de penectomía parcial. Y cuando
el paciente viene con el pene totalmente seccionado, de hace grado 5, penectomía total. Puede darse y se ha visto, ¿no? Hay mujeres descabelladas que le cortan el pene a sus maridos, sobre todo cuando las engañan. Esos son grado 5. ¿No? Ahí vemos diferentes fotografías de un traumatismo de pene con ruptura de cuerpo humano sobre la parte inferior. ¿Cuál es el tratamiento, no? El trauma de pene, primero hay que evaluar el hematoma subcutáneo, si hay ruptura albuquímia, y si no hay ruptura albuquímia y no compromete tanto el cuerpo cavernoso, bastaría con reposo y aplicar hielo local, y ayudaría más al paciente. Hablamos de una fractura de pene cuando ya hay una ruptura de la túnica albuginea, el paciente requiere una intervención quirúrgica inmediata, con sutura de la túnica albuginea, y un traumatismo abierto de pene se recomienda la exploración quirúrgica de debridamiento conservador, el tejido necrosado, acompañado en la mayoría de los casos de una sutura primaria. Es un poco difícil hablar de una reinserción del pene cuando se ha seccionado totalmente. Luego hablaremos de traumatismo testicular, ¿no? El traumatismo cerrado del escroto puede provocar dislocación testicular, ruptura testicular y o hematoma escrotal subcutáneo. Entonces, esta dislocación traumática del testículo, que digamos, se entiende como una migración fuera del escroto de uno o ambos testículos que se contrae un traumatismo, se produce principalmente en víctimas de accidentes de automóvil o de motocicleta, o peatones, lo que le ha atropellado un vehículo. Se produce la ruptura testicular aproximadamente en el 50% de los traumatismos cerrados directos en el escroto, fue una ruptura testicular. Los grados del traumatismo testicular pueden llegar a 5 grados. El grado 1 solo es una contusión hematoma. El grado 2 es la laceración subclínica de la túnica albuginea. El grado 3 es cuando la relación de la última vena con pérdida de más o menos 50% del parénquima testicular. El grado 3. Cuando la relación es importante, la última vena con una pérdida de más del 50% del parénquima testicular, hablamos de un grado 4. Y un grado 5 cuando hay una abulsión o un completa del grado 5. En esos casos ya pues la única alternativa es sacar completamente, hacer una orquiectomía, sacar todo el testículo. Entonces el tratamiento en la contusión, cuando no hay alteración del testículo clínica ni ecográficamente, trata con fluido local, suspensión y analgésico. Cuando hay una laceración hay que valorar la rotura del testículo, requiere una reparación quirúrgica precoz, eso es evidente. No hay que esperar acá. Y si no hay una ecografía de emergencia ante hematomas que no permiten explorar o alteración del portón escrotal, se debe explorar, ¿no? Quirúrgicamente. Es más favorable que esperar. Y cuando hay una abulsión, el tratamiento reduce a hemostasis, tratamiento de la herida, y las roturas testiculares graves pueden obligar a una orquiectomía. En ambos casos se pueden colocar posteriormente prótesis con fines estéticos para evitar el trauma del paciente, algo poco traumatizado con eso. Realmente lesiones testiculares de grado 5, con abulsión o destrucción celular completa, siempre van a terminar en una orquiectomía. Bueno, hasta ahí llegamos, mis amigos. Ahora, ¿quieres saber si hay alguna pregunta para poder absorberlo? A ver, los escucho. ¿Alguna pregunta, interrogante, duda, lo que ha quedado o algo que quisieran ahondar? No sé. Doctor, había leído sobre la terapia supresora en caso de bacteriuria recurrente. ¿Es recomendada en caso de que usan nitrofurantoína? ¿En qué me dijiste? No te escuché en la primera parte. Había leído sobre la bacteriuria recurrente, que también hablaba sobre la terapia supresora, que es la administración de nitrofurantoína, 100 miligramos vía oral diario. En este caso, solamente en las mujeres embarazadas hasta que tenga el término de embarazo, o sea, desde el momento que se encuentra esa bacteriuria y es recurrente o refractaria al tratamiento, pues le daba hasta todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto sería aplicable quizás en un hombre que tiene pues, cada cierto tiempo
No sé si es aplicable también para los hombres en algunos casos. Cuando hablamos de terapia supresora, usualmente hablamos en pacientes que tienen infecciones urinarias recidivantes. Entonces tú le haces el estudio, lo tratas, y es un paciente que vuelve a hacer en un corto tiempo una nueva infección, ¿no? Siempre las infecciones tienen que ser demostradas con urocultivos. Les aconsejo, porque a veces hay pacientes que hablan que tienen infecciones y te sacan unos síntomas. Porque, por ejemplo, yo tenía una paciente que siempre venía porque le molestaba el mal olor de su orina. Usaba antibióticos a cada rato por eso. No necesariamente el mal olor tiene un diagnóstico de infección. Tienen que tener un síndrome infeccional, ¿no? Para una cistitis. Pero en pacientes que se ha demostrado que tienen infecciones a repetición, ¿no? Por ejemplo, mujeres que tienen más de 2 episodios al mes o 3 episodios, se puede probar con una terapia inmunosupresora, darle antibióticos a bajas dosis. Se usa la nitrofurantoína, otros medicamentos a bajas dosis de manera permanente, y con eso evitar que se reinfecte. Sí se puede hacer. También hay algunas vacunas que son contra Escherichia coli, vacunas que se pueden usar. Recidivantes. Sí, está descrito, se puede hacer, no está descabellado. ¿Alguna otra pregunta más? Gracias, doctor. Ya. Bueno, les voy a mandar la presentación ya con la delegada cuando aparezca, y ya con eso puedan preparar para que tengan la información básica. Y obviamente de esto hay un montón que leer. He dado más la comidilla, no más sustancial, pero hay muchas cosas que tienen que leer ustedes, pero esto es lo básico que deben saber, ¿no? Entonces, lo dejamos ahí y ya sería hasta el día domingo, tengo entendido, ¿no? Sí. Domingo es, ¿no? Alguien me confirma, pues ya me acordé. Espero que ya haya regresado su compañera para eso. Bueno, lo dejamos ahí, chicos, ¿ah? Hasta la próxima.